Presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. En un año, esta casa será ocupada por un nuevo presidente o presidenta. Ese 7 de agosto de 2026, alguien llegará a la Casa de Nariño, desempacará maletas y se convertirá en el sucesor o sucesora de Gustavo Petro, que ya tiene un lugar ganado en la historia por ser el primer presidente de izquierda elegido en el país, tras una votación de 11.2 millones de votos. Pero como todavía es temprano para estar hablando de presidenciables e incluso las mismas encuestas de intención de voto se equivocan, concentrémonos en el presente. Demos una vuelta por la Casa de Nariño, por el Congreso, por las calles y hablemos de esta recta final a la que acaba de entrar el presidente Gustavo Petro y su gobierno. El Congreso será elegido por el pueblo. 365 días le quedan al presidente Gustavo Petro aquí, en la Casa de Nariño, para cerrar el que ha sido el primer mandato progresista en el país. Y es quizá una cuenta contrarreloj, en la que la campaña electoral podría interponerse, generar distracciones e incluso terminar priorizándose por encima del cumplimiento del programa de gobierno. El jefe de Estado sabe que la reelección de su proyecto está en juego y que por ello debe meterle el acelerador a varias cosas, tal como se lo viene pidiendo repetitivamente a su gabinete ministerial. Para Petro es muy importante el clima aquí, en las calles, y sobre todo mantener ese 30-35% de favorabilidad que viene teniendo desde hace un buen tiempo, pues sabe que su ungido podría pasar a la segunda vuelta presidencial con ese porcentaje. Mostrar resultados es algo clave, y es que en estos últimos 3 años el presidente Gustavo Petro ha logrado consolidar gran parte de su programa de gobierno, pero hay asuntos pendientes. Eso sí, las peleas, los choques y los enfrentamientos han estado bien presentes y se han puesto muchas veces por encima de los debates serios y técnicos. Incluso en su mismo gabinete vimos varios choques y de ahí ese famoso y recordado primer Consejo de Ministros en vivo que develó fuertes rupturas. Y es que el presidente Gustavo Petro ya acumula más de 50 cambios de ministros que han frenado en muchas oportunidades la ejecución presupuestal y su distanciamiento y cautela con la vicepresidenta Francia Márquez no han pasado de agache. A pesar del agitado clima y de los enfrentamientos entre el Congreso, el Gobierno, las altas cortes, el Banco de la República y otros sectores, la Casa de Nariño ha logrado no solo la aprobación de una reforma clave, sino de 2, la reforma laboral y la reforma pensional. Y es que a quien se le pregunte del oficialismo dirá que estos son los 2 principales logros del gobierno a la fecha. Pero también dirán que se ha logrado acelerar la compra y entrega de tierra. Y aunque las cifras son inciertas, desde el gobierno dicen que se han comprado al menos 415.000 hectáreas de tierras. Entre otras cosas, se mantuvo al margen la inflación y se sigue abonando el terreno para llegar a un 3%. También el desempleo cayó a menos de 10 puntos y hubo una reducción significativa del hambre y la pobreza. La paz total es quizá el principal lunar del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues a la fecha no se han visto mayores resultados de los diálogos que se adelantan con grupos como el ELN y las disidencias de las FARC. A eso hay que sumarle que fue en el gobierno del presidente Gustavo Petro que un precandidato presidencial y senador, Miguel Uribe, sufrió un atentado que hoy lo tiene todavía en la Fundación Santa Fe recibiendo atención constante. Todo esto es clave y podrá costarle al presidente Gustavo Petro, pues aquí en el Congreso tiene que convencer a los legisladores de que le aprueben el proyecto sobre el Estatuto de la Paz Total que fue radicado por el Ministerio de Justicia. Y esto no va a ser tarea fácil, como tampoco lo será obtener luz verde para la reforma a la salud que está por iniciar en su tercer debate, y tampoco va a ser tarea fácil para el presupuesto general de 2026 que fue radicado recientemente por el Ministerio de Hacienda. Y se prevén intensas peleas, pues la Comisión Séptima del Senado ya le hundió la reforma a la salud en un primer momento, lo hizo también con la reforma laboral, abriendo toda una pelea que terminó en el decretazo de la consulta popular. El gobierno, sin embargo, sabrá jugar con cualquiera que sea la respuesta del legislativo,
¿O se nos olvida que fue por la negativa a la reforma laboral que el país empezó a hablar de consulta popular, de decretazo e incluso de constituyente? Petro podrá seguir presionando a los congresistas para que ellos le den el sí a sus diferentes iniciativas. Y de hecho hay quienes dicen que ya lo está haciendo con la reforma a la salud, que no ha encontrado el guiño del Congreso por las diferentes complejidades que atraviesa el sistema. Y quizá por ello decidió no esperar a la Comisión Séptima del Senado, que va a adelantar el debate de la reforma a la salud, y en su lugar empezar a avanzar en cambios estructurales vía decreto. El gran reto del gobierno Petro es manejar la crisis fiscal en la que se encuentra el país. Esto, en términos detallados, es cómo reducir el déficit en las cuentas nacionales. Por otro lado, Colombia enfrenta un tramo decisivo en su política exterior y uno de los momentos claves será la cumbre de la CELAC programada para finales de este año en Santa Marta. Esta podría ser la última gran oportunidad del presidente Gustavo Petro para incidir en la política exterior con una mirada latinoamericana fuerte. Mientras tanto, continúa la tensión con los Estados Unidos, que ha sido alimentada por los acercamientos de Colombia con China y también la apertura que ha tenido con Palestina. Como es el último año del gobierno y los congresistas, lo político primará, pues ya son varios los legisladores y los partidos que andan pensando en cómo hacerse elegir en las urnas. Mientras el centro continúa buscando una bandera reconocible, la izquierda ya habla de constituyente, de continuidad para lograr el cambio, y la derecha usa el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe como una supuesta persecución del gobierno nacional contra el Partido Centro Democrático. La pregunta ahora se las hacemos a ustedes. ¿Cómo califica los 3 años del presidente Gustavo Petro en el poder?